Hola chicos, ¿cómo están? Buen día. Hola, buenos días, Buenos días, doctor. doctor. Buenos Buen días, día, doctor. doctor. Buenos días, doctor. Iniciamos nuestra clase. Bueno, como ustedes ya hemos realizado el caso clínico correspondiente a lo que es enfermedad por reflujo gastroesofágico la semana pasada, ¿no? Así que hoy, bueno, vamos a dar inicio a lo que es el estudio de trastornos de estómago. Esperamos terminar el día de hoy. Y las siguientes clases, bueno, avanzaremos en lo que corresponde a lo que es intestino. Yo creo que ya la siguiente semana estaríamos terminando con nuestro temario para nuestro examen primer parcial. ¿Sí? ¿Qué va a ser hasta intestino, doctor? Es todo lo correspondiente a lo que es sistema gastrointestinal. ¿Listo? Bueno, comenzamos entonces. A ver, algo que es importante aclarar y que habíamos visto en clases pasadas es que las manifestaciones gastrointestinales se parecen, ¿sí? Podemos encontrar especialmente un gran parecido entre las alteraciones esofágicas y las alteraciones gástricas. Recuerden lo que habíamos estudiado hasta ahora, ¿no? Prácticamente todas las alteraciones esofágicas y gástricas cursan con sintomatología que es muy similar. Tenemos lo que es el dolor epigástrico, tenemos ese dolor que lo hemos denominado pirosis, debido a alteraciones gástricas como la gastroparesia, como las gastritis, como la enfermedad ácido péptica, son capaces de cursar con manifestaciones que sugieran un reflujo gastroesofágico, ¿sí? Sin embargo, habíamos hablado de algunas diferencias que eran muy importantes, obviamente, conocerlas para poder comprender justamente por qué la estructura gástrica es mucho más resistente a algunas secreciones, ¿no? Estamos hablando en este caso de lo que es el ácido clorhídrico. Algo que no teníamos o algo con lo cual no contaba la estructura esofágica. Recuerden que la estructura esofágica se lesionaba de gran manera debido a la presencia de ácido clorhídrico, debido a sus características estructurales tan propias de ella, ¿no? Por ejemplo, la capa mucosa, podríamos decir que no es tan espesa en la estructura esofágica. Habíamos mencionado que el esófago es una estructura que carece de serosa, por así denominarlo, y no era tan resistente como la estructura gástrica para hacerle frente a las características abrasivas de lo que es justamente el medio ácido, ¿no? Este sistema de protección con el cual cuenta la estructura gástrica va a estar proporcionada por esta barrera que nosotros denominamos barrera mucosa gástrica. Esta barrera mucosa gástrica, bueno, es impermeable al ácido que secreta. Permite contener ácido, como ustedes saben, permite contener pepsina, que son sustancias que habíamos mencionado que no son dañinas, son excelentes porque ayudan y favorecen a lo que es el proceso de digestión. Sin embargo, son muy abrasivas y son capaces de producir lesión de otras estructuras, como por ejemplo lo que es el esófago, ¿no? Fíjense que si bien es una estructura impermeable al ácido, tiene un epitelio que es sumamente resistente, que presenta uniones que son muy estrechas y que debido a su estructura histológica justamente le otorgan este tipo de resistencia, ¿no? Recordando un poquito lo que hemos estudiado con anterioridad, tiene un epitelio cilíndrico que le va a permitir o que le va a otorgar justamente este tipo de propiedades, ¿no? Por eso les había mencionado que es prácticamente una estructura que es impermeable. Además de esto, bueno, tiene lo que es una capa de moco, la cual es muy espesa, tiene lo que es una gran cantidad también de bicarbonato que sirve para mantener al margen, podríamos decir, ese pH ácido, ¿no? Va
a neutralizar, por ejemplo, el bicarbonato, ese tipo de medio ácido a nivel de la estructura gástrica. Todos estos puntos que acabo de mencionar constituyen lo que es la barrera mucosa gástrica. Entonces vamos a empezar por allí. Cualquier tipo de agente que sea capaz de alterar, podríamos decir, esta homeostasis, es capaz de producir lo que es enfermedad. Y acá justamente tenemos algunos factores nocivos que pueden ser endógenos, que pueden ser exógenos, que son capaces de producir alteración de la estructura gástrica, ¿no? Vamos a empezar describiendo primeramente a los exógenos. Por ejemplo, cuando hablamos de lo que es el alcohol, cuando hablamos, por ejemplo, de los AINES, especialmente lo que es la aspirina y el ácido acetilsalicílico, podríamos decir que tiene una alta capacidad de producir dilución de esta barrera mucosa gástrica. Entonces, en este tipo de situaciones, podríamos decir que la estructura gástrica pierde lo que es su sistema de protección y eso hace que sea más lesiva frente a factores endógenos como el ácido clorhídrico, como la pepsina y como sales biliares. Entonces, algo importante que más adelante vamos a entender es que debemos evitar este tipo de alimentos, es decir, evitar consumirlos de forma excesiva porque son capaces de dañar lo que es la barrera mucosa gástrica, ¿no? Y evitar sobre todo también lo que es el consumo de antiinflamatorios no esteroideos que tienen una alta capacidad de lesionar, en este caso la barrera mucosa gástrica, porque son capaces de intervenir con la síntesis de prostaglandinas, que enseguida vamos a ver cuál es la función. Sí que ya la habíamos escrito, pero en clases pasadas. Bueno, fíjense, acá tenemos justamente la estructura histológica comparativa, ¿no?, entre lo que es el esófago y lo que es el estómago. Habíamos mencionado ya en una clase anterior, cuando hemos realizado el estudio de enfermedad por reflujo gastroesofágico, cuál es la disposición de las capas del esófago como tal. Y acá claramente podemos observar, por ejemplo, esa diferencia. Observen que el epitelio entre lo que es el esófago y el estómago es completamente diferente, ¿no? A nivel del estómago encontramos estas células, les había mencionado, este epitelio columnar, que se va a encontrar muy estrecho, evitan la penetración de ácido y se encuentra cubierto, como ustedes pueden observar acá en su superficie, por una capa hidrofóbica, lipídica, impermeable, ¿sí? Esto es lo que va a permitir justamente este tipo de estructura, eh, bueno, lo que le va a permitir tener este tipo de propiedades, ¿no? Estas propiedades que acabamos de mencionar y haciendo redundantes impiden lo que es la difusión de moléculas hidrosolubles. Por ejemplo, cuando hablamos de el alcohol, cuando hablamos, por ejemplo, del ácido acetil salicílico, podríamos decir que son solubles en líquidos y por lo tanto tienden a dañar lo que es este sistema de protección, ¿no? Entonces es importante conocer, recuerden, las características histológicas. Ahora, bueno, ya sabemos que puede dañar lo que es esta barrera, estos agentes nocivos, exógenos y endógenos. Dentro de estos agentes nocivos, miren, tenemos principalmente lo que es el consumo de alcohol y lo que es el consumo de AINES. Les pongo acá un ejemplo. Este tipo de barrera mucosa, fíjense el último punto, se encuentra formado por lo que es una capa hidrofóbica lipídica, que es impermeable. Y el alcohol tiene una alta capacidad de diluir lípidos. Entonces, cuando una persona consume, por ejemplo, alcohol, esta barrera se diluye y la superficie de lo que es el tejido epitelial gástrico queda expuesta, como les había mencionado, a estos agentes agresivos como la pepsina, ácidos biliares y lo que es el ácido clorhídrico. Sin embargo, los AINES son capaces de producir un daño de esta barrera mucosa gástrica, inhibiendo lo que es la síntesis de prostaglandinas. ¿Recuerdan cuáles son las funciones de la síntesis de prostaglandinas? Incrementa la producción de bicarbonato. Al existir un incremento en la producción de bicarbonato, reduce lo que es la concentración de iones hidrógeno. Las prostaglandinas favorecen a la vasodilatación, ustedes recordarán,
Es decir, que es sumamente importante que exista un flujo sanguíneo adecuado, que sea capaz de mantener una nutrición adecuada para favorecer lo que es un recambio epitelial adecuado, ¿no? Pero nos vamos a centrar justamente en lo que es esa alteración de la homeostasis que existe dentro de lo que es el medio interno gástrico, que es capaz de producir este tipo de alteraciones. Recordemos lo siguiente entonces, ¿no? Si ustedes recuerdan, cuando hemos hablado de lo que es la síntesis de ácido clorhídrico, para que exista la formación de este tipo de ácido, necesariamente tiene que existir la presencia de agua, ¿sí? Que como ustedes observan, recordando a grandes rasgos, existe disociación. Debido a esa disociación, nosotros encontramos lo que es una molécula de agua y mucho más adelante, dentro de lo que es el proceso de formación de ácido clorhídrico, existe lo que es la formación de bicarbonato. En aquella ocasión les había mencionado que la relación tiene que ser 1 y 1. Eso es lo que podemos observar acá, ¿no? Por una molécula de hidrógeno tenemos lo que es una de bicarbonato. Mucho más adelante, dentro de lo que es el proceso de síntesis de ácido clorhídrico, observen también que tenemos lo que es el ácido carbónico que se disocia formando una molécula de agua y por otro lado lo que es un bicarbonato. Esa relación tiene que ser así, tiene que ser perfecta, ¿sí? 1 y 1 les había mencionado. Pero ¿qué pasa cuando nuestro paciente, por ejemplo, consume lo que son AINES, especialmente aquellos que son selectivos de la ciclooxigenasa tipo 1? Tienden a inhibir la producción de prostaglandinas. Y uno de los efectos de la inhibición de la prostaglandina es justamente disminuir las concentraciones de bicarbonato. Y al existir lo que es una disminución de las concentraciones de bicarbonato, se rompe ese equilibrio que debería ser 1-1 y existe lo que es una mayor concentración de iones hidrógeno o hidrogeniones, lo cual va a producir lo que es una mayor salida de la célula parietal de hidrógeno hacia lo que es la luz canalicular y por lo tanto mayor formación de lo que es ácido clorhídrico. Esto es importante conocerlo. No recuerdo si en este grupo o en otro grupo, alguno de ustedes hace mucho tiempo atrás me preguntaba y me decía, ¿por qué actualmente que estamos viviendo esta pandemia, aquellos pacientes que se encuentran infectados por este virus del SARS-CoV-2, se les otorga omeprazol? Esta es la explicación. Porque nosotros al otorgar este tipo de pacientes lo que son AINES, estamos incrementando lo que es la concentración de iones hidrógeno. Entonces, para evitar lo que es el mecanismo lesivo que es tan característico del ácido clorhídrico, lo que nosotros hacemos es inhibir la bomba de protones y evitar que exista, ¿no?, ese paso de hidrógeno de la célula parietal hacia la luz canalicular para evitar las probables complicaciones como, por ejemplo, una enfermedad ulcerosa gástrica, para evitar la formación de úlceras hemorrágicas, por ejemplo, a nivel gástrico. ¿Sí? Entonces, fíjense, eso ya forma parte de lo que es la aplicación clínica de tener conocimientos de esto. Ahora, miren acá tenemos justamente la función de las prostaglandinas. ¿Por qué es importante? ¿Cuál es la importancia de las prostaglandinas a nivel gástrico? Bueno, en este caso, recuerden que la ciclooxigenasa tipo 1 es importante para la síntesis de ácidos grasos. Y los ácidos grasos, bueno, son importantes para la formación de prostaglandinas. En caso de que nosotros otorguemos a nuestro paciente un AINES que sea selectivo contra la ciclooxigenasa tipo 1, disminuimos esta, no existe lo que es una producción adecuada de ácidos grasos y por lo tanto existe lo que es una disminución en la producción de prostaglandinas. Eso que ustedes están observando en este momento en la diapositiva, doctores, son las funciones o es la importancia que tiene la prostaglandina a nivel del sistema gastrointestinal. Mejoran el flujo sanguíneo, como les había mencionado, produciendo lo que es vasodilatación. Disminuye la secreción de ácido, ya sabemos por qué mecanismo, ¿verdad? ¿Sí? E incrementa lo que es la producción de bicarbonato y moco. Entonces, si ustedes se dan cuenta, al otorgarle al paciente lo que es un AINES, estamos aminorando el flujo sanguíneo, estamos incrementando la secreción de ácido y estamos disminuyendo lo que es la producción de moco y bicarbonato.
En otras palabras, ¿qué quiero decirles con esto? Estamos eliminando lo que es este mecanismo de protección a nivel gástrico, ¿sí? Vamos a, podríamos decir, disminuir la eficacia protectora de esta barrera mucosa gástrica. Y en este caso, estos factores nocivos endógenos son aquellos capaces de producir, en este tipo de situaciones, alteraciones o lesiones erosivas. ¿Listo? Ayer uno de sus compañeros en la clase de la tarde me comentaba lo siguiente, ¿no? ¿Por qué es importante el flujo sanguíneo? Si ustedes recuerdan, cuando hemos realizado el estudio de esófago, habíamos hablado que la estructura esofágica tiene diferentes estratos, ¿no? Y entre ellos encontrábamos el estrato germinativo. Si ustedes recuerdan, cuando hemos realizado nuestro repaso del caso clínico, habíamos hablado de algunos factores de protección tisular, los preepiteliales, los epiteliales y los posepiteliales, ¿sí? Y dentro de estos posepiteliales se encontraba justamente el estrato germinativo, que si ustedes recuerdan, les había mencionado, es de suma importancia en este caso que reciban lo que es un flujo sanguíneo adecuado, porque gracias a lo que es este estrato germinativo existirá un recambio celular adecuado. Si es que no existe un flujo sanguíneo adecuado, bueno, existirán alteraciones a nivel de este estrato germinativo, lo cual no va a producir lo que es un recambio epitelial adecuado, ¿no? Y los otros puntos, bueno, ya sabemos cómo es capaz de producir alteración a nivel de este segmento, ¿no? Acá tenemos, fíjense, lo que es un esquema justamente de estos inhibidores selectivos de la ciclooxigenasa tipo 1, que como habíamos mencionado, y acá esto ustedes pueden observarlo, estos inhibidores selectivos de la ciclooxigenasa tipo 1, fíjense, es una enzima que constituye parte de la estructura de lo que es el sistema digestivo. Entonces, al inhibir esto, inhibimos lo que es la síntesis de prostaglandinas y eliminamos lo que es ese mecanismo de protección gástrica. Algo que no sucede así con los inhibidores de la ciclooxigenasa tipo 2, que en este caso, bueno, también se van a encontrar relacionados con la síntesis de prostaglandinas, pero aquellas que son capaces de mediar lo que es el dolor, la dilatación, el proceso inflamatorio como tal, ¿no? Como ustedes observan, y esto a manera de repaso, los inhibidores de la ciclooxigenasa tipo 2 se encargan de disminuir el dolor, la fiebre, inflamación. Los de la ciclooxigenasa tipo 1, bueno, debido a lo que es las características de las prostaglandinas que sintetizan, son capaces de dañar lo que es la barrera mucosa gástrica. Es por eso que dentro de la práctica clínica, doctores, se prefiere utilizar lo que son aquellos AINES que son inhibidores de la ciclooxigenasa tipo 2, justamente porque tienen lo que es un menor efecto, podríamos decir, sobre la barrera mucosa gástrica. ¿Listo? ¿Alguna pregunta que tengan hasta acá, doctorcitos? ¿Alguna duda? Todo claro, doctor. Bueno, esperemos que sí, ¿no? Ahora, lo que nos interesa es la gastritis, ¿sí? Ya no vamos a correr. Cuando hablamos de gastritis, doctores, hacemos referencia a lo que es la inflamación de la mucosa gástrica. Así de simple. Las manifestaciones clínicas son aquellas que ya conocemos. Dolor en el epigastrio, el paciente presenta pirosis, ese dolor, ¿no?, urente, quemante, que se ubica en la parte alta del abdomen o en la parte baja del tórax. Recuerden que cuando hablamos de gastritis, son capaces de cursar también con enfermedades por reflujo, o con síntomas, mejor dicho, que sugieran enfermedad por reflujo gastroesofágico, ¿sí? Debido a diferentes procesos, ¿no? Por ejemplo, a ver, cuando hablamos de lo que es un estado de gastritis, debido a la inflamación, existe lo que es distensión. Y ya sabemos a qué nos lleva la distensión, ¿no? Si ustedes recuerdan, el mecanismo fisiopatológico que hemos hablado en el último caso clínico que hemos repasado, esa distensión gástrica era capaz de producir una, podríamos decir, una respuesta mediada por los mecanorreceptores.
Y cuando existe, por ejemplo, la estimulación de los mecanorreceptores, estos estimulan, habíamos mencionado, a lo que es el nervio vago, que se encontraba altamente relacionado con estas relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior, ¿no? Y eso producía enfermedad por reflujo gastroesofágico. Entonces, las manifestaciones clínicas, doctores, son las mismas. ¿Listo? O prácticamente las mismas. Podemos encontrar otras manifestaciones como, por ejemplo, lo que es el dolor agudo, podemos encontrar otro tipo de manifestaciones relacionadas con la distensión, como la presencia de náuseas, como la presencia de vómitos, que ya habíamos hablado con anterioridad cuál es el mecanismo fisiopatológico, ¿no? Pero recordemos un poquito. El estómago también va a ser una estructura que se va a encontrar inervada por lo que es el sistema nervioso autónomo. Entonces, cuando existe lo que es distensión, esta distensión, recuerden que estimula al nervio vago para que se envíen señales aferentes hacia lo que es el centro del vómito y esto desencadena en el paciente lo que es un estado nauseoso o la emesis propiamente dicha, ¿no? Ahora, ¿por qué es importante recordar todo eso, doctores? Porque nunca yo puedo establecer el diagnóstico de gastritis por clínica. Ese es un error muy común en la práctica médica. Yo les aseguro que ustedes van a tener docentes de práctica que a través de las manifestaciones clínicas que presenta mi paciente van a llegar al diagnóstico de gastritis de forma equivocada. La única forma de establecer el diagnóstico de gastritis es a través de la evidencia de daño gástrico demostrable. ¿Y cómo se demuestra eso? A través del estudio histopatológico. No hay otra forma de establecer el diagnóstico de gastritis. ¿Sí? Y acá les pongo un ejemplo. A ver, sinceramente, ¿qué es lo que ustedes piensan? Vamos a suponer que tenemos un paciente que presenta náuseas, que presenta vómitos, que presenta ese dolor marcado, tan típico a nivel del epigastrio, y que presenta esa sensación de líquido picante y amargo en la boca. Sinceramente, ¿cuál sería su diagnóstico? Muchos llegan a través de este tipo de manifestaciones clínicas al diagnóstico de gastritis. Es un error. ¿Sí? ¿Cuál sería el diagnóstico apropiado según esto que les estoy mencionando? ¿Podríamos decir dispepsia, doctor, o me estoy confundiendo? Puede ser dispepsia. La dispepsia generalmente está relacionado con datos clínicos que sugieren mala digestión. Tenemos que buscar más datos, ¿no? Que sugieran justamente esto de mala digestión. ¿Sí? Preguntaremos las características del vómito, ¿es de contenido alimenticio, no es de contenido alimenticio? ¿Cómo son las heces? ¿Contienen restos de alimentos o no? Listo, puede ser, podría ser, es aceptable. ¿Sí? Muchas veces se engloba este tipo de situaciones clínicas dentro de lo que es enfermedad acidopéptica, que no estaría nada mal porque una enfermedad acidopéptica también puede cursar con este tipo de alteraciones clínicas, ¿no? Pero cuando hacemos referencia a enfermedad acidopéptica, doctores, especialmente hacemos referencia a lo que son las úlceras, úlcera gástrica y úlcera duodenal, que también puede presentarse con dolor, con náuseas, con vómitos, y podemos encontrar otra serie, ¿no? De, podríamos decir, manifestaciones clínicas que estén relacionadas con el proceso ulceroso, como por ejemplo lo que es una hemorragia. Si el paciente presentará vómitos con sangre, el paciente presentará lo que es sangre oculta en heces, hay que recordar realizar la prueba de Guayacol, etcétera, que hemos visto en nuestras clases de semiología. Lo correcto, si quieren englobar todas estas patologías dentro de un síndrome, es hablar de síndrome acidopéptico. ¿Listo? Es aceptable. Pero vuelvo a repetirles, nunca a través de este tipo de manifestaciones clínicas llegamos al diagnóstico de gastritis. Incluso es aceptable colocar en nuestro diagnóstico enfermedad por reflujo gastroesofágico, ¿sí? Recuerden lo que hemos visto en clases pasadas. Como las manifestaciones clínicas entre patología y patología son tan similares, teníamos que realizar exámenes complementarios. Y entre los exámenes complementarios para identificar si la alteración era esofágica, si era gástrica, duodenal, etcétera, qué mejor examen que la endoscopía, ¿sí?
Entonces recordemos todo eso, doctores, que ya hemos visto con anterioridad y seamos capaces de asociar todos estos puntos para no cometer errores. Vuelvo a repetirles, nunca se hace el diagnóstico de gastritis por clínica. La única forma es a través de la evidencia histopatológica. Si el examen histopatológico nos dice que existe inflamación de la mucosa gástrica, con total certeza se trata de una gastritis, ¿sí? Pero por clínica nunca. Así que olvídense de esos malos hábitos que muchas veces sus docentes de práctica les enseñan. Bueno, cuando hablamos de lo que es la gastritis, podemos clasificar a la gastritis dentro de dos grandes grupos, tomando en cuenta lo que es su tiempo de evolución. Tenemos la gastritis aguda y tenemos las gastritis crónicas. Dentro del agudo, observen, tenemos el consumo de AINES, el consumo de aspirina, el consumo de alcohol y en este caso el consumo de alimentos contaminados con ciertas bacterias, ¿sí? Actualmente a la gastritis por AINES no se le denomina gastritis por AINES. Existe otro término actualizado que hace referencia a lo que es gastropatía por AINES. Ese es el término adecuado, ¿sí? Gastropatía por AINES. Ya sabemos cuál es el mecanismo en el cual se va a producir este tipo de inflamación a nivel de la mucosa gástrica. Entonces, a ver, doctores, háganme recuerdo que yo acabo de olvidarme por qué se produce gastritis por AINES o gastropatía, que es lo adecuado, ¿no? Porque Doctor, inhibe la vía de las prostaglandinas que regulan la secreción de bicarbonato. porque existe lo que es una alteración en la síntesis de prostaglandinas. Recuerden que aquellas que son selectivas de la ciclooxigenasa tipo 1 son más lesivas. Se inhibe la ciclooxigenasa tipo 1, se inhibe la síntesis de lo que son ácidos grasos, se inhibe lo que son las prostaglandinas, reduce el flujo sanguíneo, incrementa las concentraciones de iones hidrógeno, disminuye el bicarbonato y disminuye el moco. En otras palabras, se elimina lo que es esa barrera mucosa gástrica, ¿no? Y al eliminarse lo que es la barrera mucosa gástrica, podríamos decir que existen zonas que son desnudas, no cuentan con esta barrera. ¿Y qué es lo que sucede en este tipo de situación? A ver, vamos a regresar un poquito atrás. ¿Sí? Tenemos acá la barrera mucosa gástrica, para que entiendan a qué me refiero específicamente. A ver, permítanme un segundito. Listo. ¿Sí? Vamos a suponer que esta es la barrera mucosa gástrica. Pero cuando el paciente consume AINES, existen zonas desnudas. ¿Eso qué quiere decir? Que existe una zona que no va a tener, o varias zonas que no van a tener este sistema de protección. Entonces, esta zona, vamos a simular esto, ¿no? Esta zona va a quedar expuesta, ¿sí? Y al quedar expuesta, estos elementos como el ácido clorhídrico, la pepsina y sales biliares, que ya hemos mencionado que son excelentes para favorecer los procesos de digestión, son capaces de producir lo que es una lesión directa de la mucosa gástrica. Y eso es lo que produce en el paciente las denominadas úlceras, ¿sí? Es frecuente que los pacientes que presentan, por ejemplo, este tipo de consumo prolongado de fármacos antiinflamatorios no esteroideos desarrollen con frecuencia úlceras sangrantes, ¿sí? Ya nos vamos adelantando entonces a lo que es el tratamiento. Si estos pacientes que presentan lo que es gastropatía por AINES está relacionado con lo que es una disminución en la síntesis de prostaglandinas, ¿qué deberíamos otorgarle a nuestro paciente para tratar este tipo de situación? Un inhibidor de la bomba de los protones. Ya sí, Podría ser misoprostol, doc, porque aumentaría la tenemos que otorgarle a nuestro paciente, además obviamente de antiácidos, pero el antiácido podríamos decir que solamente va a disminuir, ¿no?, lo que es la producción de ácido clorhídrico. Sin embargo, como el déficit se encuentra en lo que es la síntesis de prostaglandinas, nosotros podemos otorgar a nuestro paciente lo que es un análogo de las prostaglandinas.
El más conocido probablemente por todos ustedes, el famoso Cytotec, que lamentablemente en nuestro medio se lo utiliza como un fármaco abortivo. Sin embargo, es un análogo de la prostaglandina E1, que tiene la capacidad, en este caso, como dice el nombre, análogo de la prostaglandina, de sustituir la función de la prostaglandina y favorecer, obviamente, a lo que hemos mencionado, que exista mejor flujo, a que exista un incremento en la producción de moco y bicarbonato. Es el tratamiento a elección, es el tratamiento ideal, podríamos decir, en aquellos pacientes que presentan lo que es la gastropatía por AINES. ¿Sí? Se utiliza para eso, el famoso misoprostol o Cytotec. Bueno, con el alcohol ya hemos mencionado, ¿no? El alcohol, recuerden que es hidrosoluble, pero también tiene una capacidad de eliminar, podríamos decir así, lo que es esta barrera mucosa lipídica. ¿Sí? Es capaz de diluir lo que son los lípidos. Entonces, debido a ese mecanismo de acción, prácticamente la mucosa gástrica queda expuesta y estos factores endógenos son capaces de lesionar la barrera mucosa gástrica, ¿no? O la mucosa gástrica, mejor dicho. Cuando hablamos de bacterias, bueno, las bacterias, algo que les había mencionado con anterioridad, ¿no? Prácticamente ninguna bacteria es capaz de sobrevivir al medio ácido. Recuerden que gracias a ese medio ácido evitamos infecciones, ¿no? Si ustedes recuerdan un poquito de lo que hemos estudiado al inicio de este semestre, cuando hemos realizado el estudio justamente de síntesis y producción de ácido clorhídrico, les había mencionado que no es muy bueno exagerar con el consumo de antiácidos, ¿no? Ni ranitidina, ni omeprazol. ¿Por qué? Porque tienden a disminuir lo que es la producción de ácido clorhídrico. Y eso condicionaba que el paciente presente infecciones, ¿no? Las gastritis por bacterias eran más frecuentes en este tipo de tratamientos. Y en algunas situaciones, les había mencionado, se pueden producir infecciones mucho más grandes y graves, como por ejemplo las neumonías, que alguna vez les había mencionado, ¿no? Alguna vez dentro de la práctica clínica he podido observar pacientes que son tratados con antiácidos por periodos prolongados que presentan, por ejemplo, neumonías recurrentes debido a lo que es el consumo de antiácidos. Entonces recordemos que el ácido clorhídrico nos otorga protección frente a este tipo de microorganismos. ¿Listo? Yo les aseguro que todos ustedes alguna vez, en algún momento de su vida, han presentado lo que es una gastritis por el consumo de alimentos contaminados. Bueno, en este caso, nuestros pacientes presentan, por ejemplo, dolor, presentan náuseas, presentan vómitos, etc. Y uno de los microorganismos que se encuentra altamente relacionado justamente con el desarrollo de lo que es la gastritis por bacterias es el estafilococo, ¿sí? Y el comienzo es relativamente temprano. Cuando ustedes se han intoxicado con algún alimento contaminado, han pasado 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas y han empezado a presentar este tipo de manifestaciones, ¿sí? Si es que existe lo que es colonización de este tipo de bacterias a nivel intestinal, se agrega, ¿no?, otro tipo de sintomatología. El paciente presenta diarrea. Pero les pongo el siguiente ejemplo. Ese tipo de alteración que todos hemos experimentado en algún momento de nuestras vidas requiere tratamiento con antibióticos. ¿Cómo han logrado Doctor, ustedes perdón. sobrevivir a ese tipo de alteración? Pero si se restablece la acidez o el medio o el pH gástrico, ¿no bastaría para eliminar esas bacterias? Es más que suficiente eso, ¿no? Y justamente la pregunta va relacionada a eso. Se autolimita el proceso inflamatorio. Pasan algunos días, 1, 2 días y listo. Vuelven a la normalidad. Es más que suficiente en este caso la rehidratación, ¿sí? Porque obviamente a través de los vómitos, obviamente a través de la diarrea,
la persona pierde lo que es una gran cantidad de líquidos y electrolitos. Es más que suficiente la rehidratación y gracias justamente a las características tan típicas del ácido clorhídrico, se autolimita la enfermedad. No requiere ningún tipo de tratamiento antibiótico específico. ¿Sí? Bueno, de las gastritis, estas son las que menos nos interesan. La que más nos interesa, doctores, es la gastritis crónica por Helicobacter pylori. Tenemos acá la clasificación, observen, de la crónica, que en más del 85% de los casos a nivel mundial va a estar relacionada con infección por Helicobacter pylori. Tenemos otros porcentajes mínimos como la autoinmune, la multifocal y la gastropatía química. La que más nos interesa es la ocasionada por Helicobacter pylori. ¿Listo? Observemos acá, miren, tenemos una clasificación que se denomina clasificación de Sidney, que consiste justamente en clasificar a la gastritis en una gastritis crónica no atrófica y en una gastritis crónica atrófica. ¿Cuál es la diferencia? Simple, ¿verdad? Una produce lo que es atrofia y una de las células que se atrofian debido a lo que es la infección por Helicobacter pylori son las células parietales. Y tenemos, por ejemplo, la gastritis crónica no atrófica, que como dice el nombre, en este caso no existe atrofia de las células parietales. Si ustedes observan, doctores, según esta clasificación, tenemos diferentes factores etiológicos. En la no atrófica, relacionada con Helicobacter pylori. Pero en la atrófica, observen, también se encuentra relacionado con lo que es Helicobacter pylori. ¿Sí? Vamos a tomar entonces en cuenta eso. Fíjense qué tan importante es conocer a este tipo de bacteria, porque es capaz de producir estas dos gastritis de tipo crónica. Una que sea atrófica y otra que sea no atrófica. ¿Cuál es el problema de esto? Que una más que otra se va a encontrar estrechamente relacionada con lo que es el desarrollo de cáncer gástrico. Entonces ya me voy adelantando, ¿sí? Infección por Helicobacter pylori altamente relacionada con lo que es el cáncer gástrico, pero depende dónde se localiza la infección, a qué nivel en este caso de lo que es el estómago, para que la incidencia sea mayor. ¿Sí? Enseguida les explico esto. Ahora, bueno, es la más importante. ¿Listo? Vamos a tomar en cuenta lo que nos dice su libro de Fisiopatología de Deportes. Este tipo de gastritis por Helicobacter pylori se encuentra estrechamente relacionada con las condiciones socioeconómicas de un individuo. Está relacionada estrechamente con lo que es la edad, está estrechamente relacionada, podríamos decir, con el origen de una persona. Especialmente aquellas personas, bueno, que somos latinas y aquellas personas que provienen del África con mayor frecuencia sufren esto. ¿Por qué? Porque, bueno, somos países subdesarrollados, podríamos decir, que no vivimos en las mejores condiciones higiénicas, ¿no? Les pongo el ejemplo de nuestro querido país. Cada vez que algunas personas tratan de buscar, por ejemplo, a ver, vamos a decir, algún beneficio económico, político, etcétera, lo que nos hacen siempre es bloquear el camino al botadero, ¿no? Y nuestra ciudad se inunda con basura. Son condiciones, fíjense, sociales, son condiciones que obviamente van a afectar nuestra salud como tal, ¿no? El agua contaminada de la misma forma, si bien tenemos agua potable, bueno, podríamos decir que no pasa por un buen sistema de filtrado como tal, ¿no? A comparación de otros países, a ver, hablemos un poquito de Canadá, probablemente se han enterado por allí, por cultura general, que el agua de grifo que ellos tienen, bueno, es mucho más pura que nuestra agua embotellada mineral, ¿sí? Y bueno,
Es importante tomar en cuenta eso, ¿no? Pero probablemente, debido a lo que es la globalización, eh, esto se ha modificado, ¿no? Era rarísimo observar infecciones por Helicobacter pylori en pacientes europeos, en pacientes asiáticos, por ejemplo, en pacientes estadounidenses, especialmente en el europeo por su excelente sistema de salud, ¿no? De muchos países. Y debido a las condiciones socioeconómicas en las cuales ellos viven. Pero debido a la globalización, debido a los viajes, debido a lo que es el turismo, etcétera, podríamos decir que la infección por Helicobacter pylori es el responsable, como les he mencionado, de más del 85% de los casos de gastritis a nivel mundial. Tenemos las formas de transmisión: vómito, heces, saliva y obviamente lo que hemos mencionado, agua contaminada. Incluso les comento algo. Cuando hablamos, por ejemplo, de las formas de transmisión, el libro de medicina interna de Harrison, en su última actualización, hace referencia a que la infección por Helicobacter pylori también puede estar, en este caso, estrechamente relacionada con lo que es el tipo de actividad sexual que tiene una persona, ¿no? Obviamente, cuando hablamos de esto, esto es frecuente, especialmente en países industrializados, ¿sí? El contacto sexual, el contacto con, bueno, materia fecal durante el acto sexual es capaz de transmitir lo que es la enfermedad, ¿no? Ahora, es importante conocer la estructura, ¿sí? Como ustedes observan, es un bacilo gram negativo, tiene esa forma curva o espiral y tiene estos cilios. Y a través de estos cilios es que se adhiere a lo que es la mucosa gástrica. ¿Listo? Bueno, acá les pongo el ejemplo, ¿no? Miren, tenemos lo que es la infección por Helicobacter pylori. No es como lo estamos observando acá. Acá vamos a encontrar los piececitos o los cilios, por ejemplo, de la bacteria. Y podríamos decir que la estructura prácticamente va a quedar, podríamos decir, sin lesión alguna, ¿no? Las que van a resistir primeramente lo que es ese medio ácido del estómago van a ser justamente estos pedículos. ¿Listo? Y como ustedes observan, tiene predilección por ubicarse a nivel del antro y a nivel del cuerpo. ¿Por qué es importante conocer esto? Porque a nivel del antro y del cuerpo encontramos las denominadas células parietales. Y entre estas dos, en la cual existe mayor cantidad de células parietales, es a nivel del cuerpo. Entonces acá les explico lo que hace un momento les estaba mencionando. Las infecciones por Helicobacter pylori a nivel del cuerpo especialmente se van a encontrar estrechamente relacionadas con favorecer a lo que es la aparición de cáncer gástrico. Las del antro no tanto, y eso está en relación justamente al número de células parietales. Recuerden que este tipo de gastritis por Helicobacter pylori, tomando en cuenta lo que es la clasificación de Sidney, es capaz de producir gastritis crónica atrófica. Entonces, ¿qué es lo que sucede en esta situación? Vamos a suponer que la infección se encuentra a nivel del cuerpo gástrico y produce un estado crónico de inflamación. Y eso produce a su vez lo que es atrofia de las células parietales. ¿Qué sucede en este caso con la producción de ácido clorhídrico? Disminuye. El paciente presenta lo que es hipoclorhidria y aclorhidria. Ese es un mecanismo que va a favorecer a la replicación bacteriana, de existir lo que es mayor diseminación de la infección. Y eso mismo, doctores, favorece a que exista un incremento en la producción de una hormona. ¿Recuerdan hormonas? Si es que existe disminución del ácido clorhídrico por mecanismo de retroalimentación, ¿qué es lo que se incrementa? La gastrina. Secretina. Gastrina. Existe lo que es un incremento en la producción de gastrina. Entonces es frecuente que en estados crónicos en los cuales existe atrofia, exista una hipoclorhidria, una aclorhidria asociada a lo que es una hipergastrinemia.
¿Y recuerdan cuál es el efecto de la gastrina sobre el epitelio? El aumento de la producción de ácido. Bueno, en este caso no se va a incrementar el ácido, ¿no? ¿Cuál es el efecto? A ver, doctorcito, Doctor, recuerda. lo que yo leí en farmacología es que eso está relacionado al aumento de posibilidad de desarrollar un cáncer gástrico, ¿no? Claro, la pregunta es esa, ¿por qué? Doctor, regenera el epitelio gástrico. Lo que dice su compañera, ¿no? Regenera lo que es el epitelio. Si ustedes recuerdan, cuando hemos realizado este repaso de hormonas, es verdad lo que ha dicho su compañero, ¿no? Se encarga de lo que es la producción de ácido, etcétera. Pero en este caso, a ver, ¿qué es lo que piensa, vamos a decir, nuestro estómago? No estoy produciendo ácido clorhídrico, ¿sí? ¿Por qué no estoy produciendo? Algo está pasando. Mis células parietales no están recibiendo el suficiente estímulo para producir ácido clorhídrico. Entonces se dispara la concentración de gastrina justamente como un mecanismo para incrementar lo que es la producción de ácido clorhídrico. Pero recuerden que en este caso, en esta situación, existe atrofia de las células parietales. Va a existir lo que es un incremento tan grande de lo que es la producción de gastrina, que recuerden que la gastrina es una hormona que tiene efectos tróficos sobre lo que es la mucosa gástrica. ¿Sí? Como nos ha mencionado su compañera, esto va a inducir a que existan cambios epiteliales, pero los cuales van a ser desorganizados. Eso va a producir, por ejemplo, lo que es un estado de metaplasia. Eso va a producir lo que es un estado de displasia a la larga y eso va a producir, bueno, en estados mucho más avanzados, cáncer. Ese es un mecanismo por el cual la infección por Helicobacter pylori es capaz de producir este tipo de alteraciones. ¿Sí? Bueno, algo importante que también vale la pena conocer es lo que estamos observando, ¿no? Induce a la atrofia, como hemos mencionado, induce a la aparición de úlcera péptica y se encuentra relacionado con adenocarcinoma gástrico. Ya sabemos por qué. Ahora, les había mencionado que la estructura es importante, ¿no? Tiene esa forma alargada, forma de espiral y tiene esos piececitos que va a ser a través de los cuales se van a unir a la mucosa gástrica, ¿sí? Esos van a soportar en primera instancia lo que es la acidez de la estructura gástrica como tal, ¿no? Pero fíjense que para que exista lo que es una replicación inicial, encontramos dos mecanismos que son importantes. Uno que ya lo habíamos mencionado en la clase pasada cuando hemos realizado la discusión del caso clínico, ¿no? Una de las preguntas justamente del caso clínico era cómo es que la enfermedad, o perdón, cómo es que la infección por Helicobacter pylori es capaz de considerarse un mecanismo protector contra la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Uno, lo que acabamos de mencionar, ¿no? La atrofia de las células parietales y por lo tanto lo que es la disminución de el ácido clorhídrico, ¿no? Otro, por la amortiguación del pH. ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, en este caso? ¿Cómo se amortigua lo que es el pH? Por lo que ustedes han mencionado, ese tipo de bacteria tiene una gran capacidad de producir ureasa. Y a través de la hidrólisis, esta ureasa se transforma en urea. La urea, fíjense que se transforma en amonio, que es aquella que va a producir daño celular directo, ¿sí? Y también es capaz de incrementar las producciones de bicarbonato, lo cual amortigua el medio ácido y hace que este tipo de bacteria sea capaz de vivir en este tipo de situaciones, ¿sí? Esa es una. Otra es la que estamos observando acá. Genera lo que es una respuesta inmune. Y en este caso existe lo que es la producción de estas interleucinas, ¿sí? De mediadores proinflamatorios, la interleucina 6, la interleucina 8, que tiene la función de reclutar neutrófilos. Entonces esos neutrófilos van a tratar, podríamos decir, de eliminar lo que es el proceso infeccioso. Pero este tipo de respuesta inmune
se va a encontrar mediada especialmente por dos tipos de células, las células B y las células T. De estas, las que tienen mayor importancia dentro de lo que es el proceso fisiopatológico son las células T, porque son aquellas que van a ser, podríamos decir, las principales responsables de aminorar lo que es el proceso inflamatorio. ¿Sí? Pero, ¿qué es lo que sucede en este caso? Va a existir, debido justamente a la activación de estas células T, lo que es mayor daño epitelial, y esto va a originar la presencia de linfomas. Y debido a ese linfoma que se ha generado, debido a la activación de las células T, se puede dar paso de la misma manera a lo que es un adenocarcinoma gástrico. Es otro, bueno, podríamos decir, mecanismo que podría explicar por qué este tipo de pacientes son tan susceptibles a presentar justamente lo que es cáncer gástrico. Recordemos, y a manera de retroalimentación, se va a encontrar especialmente relacionado el desarrollo de cáncer con aquellas infecciones localizadas a nivel del cuerpo especialmente. Las infecciones localizadas en antro o las infecciones localizadas en fondo generalmente no son capaces de producir ese tipo de complicaciones que son tan graves. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta acá, doctorcitos? Doc, Adelante. ¿podríamos decir que el tratamiento con omeprazol u otros inhibidores de la bomba de protones estaría relativamente contraindicado en pacientes con Helicobacter, ya que como que aumentaría la baja de ácido clorhídrico y el estómago haría una hipertrofia de las células parietales? No, no está contraindicado. Porque recuerden que tenemos diferentes mecanismos que son lesivos, ¿no? Eh, a ver, dentro de estos mecanismos lesivos de la mucosa gástrica, uno es el ácido clorhídrico, otro es la pepsina, ¿no? Otra es la gastrina y lo que es justamente también la presencia de sales biliares. Entonces, el tratamiento en este caso está enfocado a otorgarle también al paciente tratamiento antiácido para evitar justamente lo que es el mecanismo lesivo debido a lo que es la pérdida de la barrera mucosa gástrica. Sin embargo, el tratamiento erradicador consiste en lo que es el consumo de antibióticos, ¿no? Que enseguida lo vamos a ver. No está contraindicado el tratamiento con antiácidos en este tipo de pacientes. Obviamente les estoy poniendo ejemplos de situaciones crónicas, que es lo característico, donde ya no existe lo que es marcha atrás, ¿no? Y el paciente desarrolla justamente este tipo de patologías como metaplasias y displasias y cáncer. Pero el tratamiento ácido tiene que realizarse en este tipo de pacientes, o el tratamiento antiácido, mejor dicho, perdón. ¿Sí? Bueno, primero vamos a hablar un poquito del diagnóstico, antes de hablar de lo que es tratamiento. Un examen que es altamente sensible y específico es justamente la prueba de carbono de urea, que se denomina test de aliento a la urea, que en nuestro medio, les comento, es excelente. ¿Sí? Hace algunos años se utilizaba, pero han dejado de usarlo por su alto costo, ¿no? Es uno de los exámenes ideales. Obviamente también lo que es el estudio endoscópico y la muestra de tejido, ¿no? Biopsia. Otro examen que podemos solicitar es el examen de ELISA. ELISA en sangre y ELISA en heces. Pero ¿cuál es el problema, por ejemplo, del examen de ELISA en sangre? Que si ustedes alguna vez se han puesto en contacto con este tipo de microorganismo, el examen de ELISA en sangre siempre va a ser positivo, ¿no? Entonces, lo ideal es solicitar el examen de ELISA en heces. Recuerden que este tipo de agente etiológico se elimina a través de las heces. Entonces, la presencia, por ejemplo, de
antígenos o anticuerpos a nivel de las heces, ya hace el diagnóstico de infección por Helicobacter pylori, ¿sí? Y cuando hablamos de tratamiento, bueno, les voy a dejar por favor esta página de la Clínica Mayo para que ustedes puedan estudiar, ¿no? De forma más detallada. Cuando hablamos de tratamiento, acá les presento lo siguiente. Tenemos dos consensos, uno que es el consenso de Toronto y otro que es el consenso español. Bueno, que han llegado a un consenso, se han puesto de acuerdo en usar el tipo de terapia para erradicar lo que es al Helicobacter pylori, ¿sí? ¿Qué es lo que nos dice esto? Bueno, nos dice que existen dos consensos recientemente publicados, el año 2016, la última revisión ha sido el año 2017, sobre el tratamiento de la infección por Helicobacter pylori, ¿sí? En ambos se abandona la terapia triple clásica. Actualmente yo he visto a muchos colegas que siguen dando tratamiento con la terapia triple clásica. Ya no se debe utilizar esto porque la resistencia, bueno, es grande, ¿no? Observemos que está constituida por un inhibidor de la bomba de protones, amoxicilina y claritromicina, ¿sí? La tasa de resistencia a la claritromicina se ha incrementado en los últimos años. Por eso y debido a esta situación, ya no se debe utilizar esta terapia triple clásica, sino lo que se hace actualmente es otorgar una terapia cuádruple, que puede ser sin bismuto o puede ser con bismuto. Entonces ya me voy adelantando. Cuando hablamos, por ejemplo, de lo que es la terapia con bismuto, se utiliza siempre y cuando la terapia sin bismuto no funcione, ¿sí? Eso quiere decir frente a tipo de bacterias que son resistentes al tratamiento con terapia cuádruple. Pero les comento, la terapia cuádruple sin bismuto da muy buenos resultados. La erradicación, por ejemplo, es grandísima. Más del 90% a través de esta terapia es capaz de erradicar la infección por Helicobacter pylori, ¿sí? Fíjense, en la terapia sin bismuto los recomendados son 14 días. Se ha observado que a mayor duración de tratamiento, mayor la eficacia. En cambio, en la terapia con bismuto, la duración óptima no está establecida, aunque se toma como parámetro también 14 días. Bueno, los datos comparativos son limitados y a eso me refería hace un momento. Existen estudios que se han realizado justamente en estas dos escuelas de gastroenterología, canadiense y española, que han podido comparar que la terapia sin bismuto es altamente efectiva. Más del 90% de los casos se erradica. Y se ha comparado con la terapia con bismuto. En la terapia con bismuto, por ejemplo, el porcentaje de erradicación ha sido prácticamente el mismo. Por eso se prefiere lo que es una terapia sin bismuto de forma inicial, ¿sí? Porque el porcentaje de eliminación de la misma forma es alto, ¿no? De la misma forma, les voy a dejar acá justamente esta revista de actualización para que ustedes puedan estudiarla, ¿sí? ¿En qué consiste la terapia cuádruple sin bismuto? Acá tenemos omeprazol, amoxicilina, claritromicina y metronidazol por un tiempo de 14 días. Listo, así de simple. La terapia con bismuto, fíjense que podemos tener diferentes asociaciones, ¿no? Omeprazol, bismuto, doxiciclina, metronidazol. En vez de metronidazol, podemos asociar a levofloxacina, omeprazol, amoxicilina, bismuto y levofloxacina. Y la terapia cuádruple con pilera, ¿no? Omeprazol, bismuto, tetraciclina y metronidazol. Este es el esquema que utilizamos. Recuerden, cuando utilizamos este tipo de esquema, cuando la terapia con o sin bismuto no ha funcionado. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Disculpe, puede volver a la diapositiva del anterior tratamiento sin bismuto, por favor. ¿Alguna pregunta hasta acá? Doc, ¿por qué se sigue dando claritromicina si existe cierta resistencia antimicrobiana? Bueno, pero en este caso lo asociamos justamente con lo que es metronidazol, ¿no? Y de esa forma vamos a disminuir lo que es la resistencia de lo que es la infección por Helicobacter pylori, ¿sí? Ahora, la resistencia no es al 100%, por ejemplo.
últimamente sí se ha demostrado que se ha ganado resistencia por parte del Helicobacter pylori para eliminar con una terapia triple clásica. Les comento, la terapia triple clásica, algunos médicos lo siguen utilizando, no es lo ideal, pero la capacidad de erradicación ya es baja, ya ni siquiera llega a lo que es el 70%, probablemente por allí esté rondando, ¿no? 65, 70%. En algunos pacientes obviamente sigue siendo efectiva, especialmente en aquellos pacientes que nunca se han puesto en contacto con el Helicobacter pylori, y aquellos pacientes obviamente que no se encuentran infectados por lo que es una cepa resistente, ¿sí? Justamente para, podríamos decir, eliminar esa resistencia del Helicobacter pylori, no se ha abandonado la claritromicina, más al contrario se ha añadido lo que es otro tipo de fármaco como el metronidazol, que mejora excelentemente, como les digo, la tasa de erradicación. ¿Listo? Bueno, ¿a qué me refiero con pilera? Alguna vez ustedes van a escuchar, es un fármaco que contiene subcitrato de bismuto de potasio, contiene lo que es metronidazol y contiene lo que es clorhidrato de tetraciclina, ¿sí? Es también un fármaco excelente para tratar a este tipo de pacientes. ¿Qué más, doctores? ¿Alguna otra duda? ¿Alguna pregunta que tengan hasta acá? Ninguna. Entonces, continuamos, ¿sí? Miren, cuando hablamos, por ejemplo, estos tipos de gastritis lo vamos a pasar rapidito, ¿sí? Porque, bueno, son de causas autoinmunes. Les comento lo siguiente. Una de sus compañeras de un grupo en la tarde, hace algunas semanas atrás, me comenta lo siguiente, ¿no? Ella me dice, yo sufro de gastritis, me han realizado todos los exámenes, todos los que usted ha mencionado, la endoscopía, biopsia, etcétera, y no he logrado identificar, en este caso, cuál es la causa de mi gastritis, ¿no? ¿Usted qué haría en esa situación? Cuando no logramos identificar lo que es la causa de la gastritis, es decir, cuando no está relacionada con el Helicobacter pylori, tenemos que sospechar en otro tipo de gastritis, como por ejemplo lo que es la autoinmune y lo que es la multifocal. Cuando hablamos de la gastritis crónica autoinmune, como nos dice el nombre, está relacionada con patologías autoinmunes, con cualquier tipo de patología autoinmune que ustedes imaginen. Tomando en cuenta lo que nos dice su libro de fisiopatología de Port, la tiroiditis de Hashimoto, la enfermedad de Graves-Basedow, por ejemplo, la enfermedad de Addison. Y como ustedes observan, se limita a cuerpo y fondo. Y como se limita a cuerpo y fondo, es capaz de producir atrofia también de las células parietales. Y ya sabemos esto a qué condiciona, ¿verdad? A que exista lo que es un estado de hipocloridria o un estado de acloridria. ¿Sí? Esto es lo característico. Algo llamativo, fíjense, es que, bueno, este tipo de gastritis autoinmune se caracteriza por lo que es un déficit de la secreción del factor intrínseco, que como ustedes observan, podríamos decir, es la única función gástrica indispensable para la vida, ¿no? Y su secreción responde al mecanismo de secreción de ácido clorhídrico. ¿Eso qué quiere decir? Si este tipo de gastritis les estoy mencionando se caracteriza por hipocloridria o acloridria, y el ácido clorhídrico es esencial para que exista secreción del factor intrínseco, al no existir ácido clorhídrico no existe lo que es la producción del factor intrínseco, ¿no? ¿Y cómo se manifiesta eso? Con las manifestaciones clínicas típicas. Recuerden que ya lo vamos a diagnosticar esto por lo que es descarte. Descartamos lo que es la infección por Helicobacter pylori y tenemos que solicitar una serie de exámenes. Algo simple que se puede solicitar en este tipo de situaciones es un hemograma. El hemograma me sirve justamente para identificar si mi paciente puede presentar este tipo de alteración. Ojo, no es diagnóstico, ¿sí? Así que no se equivoquen. Pero ya existen algunas manifestaciones
típicas en el hemograma que pueden indicarme que la causa sea una alteración gastroinmune, como por ejemplo lo que es una anemia de células megaloblásticas. El volumen corpuscular medio se va a encontrar incrementado, ¿sí? Y eso es típico de aquellos pacientes que presenten déficit de vitamina B12. ¿Cuál será el tratamiento para estos pacientes? ¿Cuál será el tratamiento? Sinceramente, no hay mucho que hacer, ¿sí? Porque la patología es autoinmune. Y si ustedes recuerdan lo que han estudiado en diferentes materias, no existen curas para las patologías autoinmunes, ¿no? Entonces, el tratamiento se limita a ser paliativo. Como existe déficit de vitamina B, bueno, le vamos a otorgar a nuestro paciente lo que es vitamina B, trataremos lo que es la enfermedad autoinmune, trataremos de controlarla, por ejemplo, para evitar que exista lo que es mayor alteración. ¿Listo? Bueno, cuando hablamos de la gastritis atrófica Doctor, multifocal, adelante. una consulta sobre el tratamiento y los inmunodepresores, ¿qué efecto tendrían? ¿Benéfico Bueno, o no? se puede otorgar. Por eso, como les digo, lo que nosotros tenemos que hacer es tratar de controlar la patología autoinmune, ¿no? Porque esa es la responsable de este tipo de alteración. Entonces, el tratamiento está enfocado a tratar lo que es la patología autoinmune, ¿sí? Y justamente se utilizan, ¿no?, lo que son fármacos inmunodepresores para tratar este tipo de patologías. ¿Listo? Pero no existe lo que es un tratamiento específico. Como les menciono, es paliativo. ¿Listo? Gracias, doctor. Continuamos. Cuando hablamos de la gastritis atrófica, en este caso multifocal, como dice el nombre, existen varios focos, ¿no? Es de etiología incierta, fíjense, es una de las gastritis autoinmunes más frecuentes. Es rara la acloridria. En este caso, el paciente más que acloridria presenta lo que es un cuadro de hipocloridria, ¿no? Nada más que mencionar. Y prácticamente también cursa con lo que es un déficit del factor intrínseco, lo cual produce lo que es anemia megaloblástica, déficit de la vitamina B12, por ejemplo, y anemia perniciosa. ¿Sí? Bueno, este tipo de gastritis que son autoinmunes, con mayor importancia o con mayor frecuencia, podríamos decir, debido a lo que es el desarrollo de la hipergastrinemia, son capaces también de contribuir a la presencia de úlceras gástricas, ¿sí? Y al igual, por ejemplo, que lo que hemos estudiado en la gastritis por Helicobacter pylori, debido a lo que es la atrofia de las células parietales, también, ¿por qué no?, puede contribuir a lo que es el desarrollo de cáncer gástrico, ¿sí? Es frecuente entonces esto. Cuando hablamos de la gastropatía química, bueno, en este caso también solamente algunas cuantas palabras. Existe lo que es un reflujo del contenido duodenal, ¿no? Como están observando acá, es una lesión crónica derivada del reflujo del contenido duodenal, el cual es alcalino. Y generalmente se presenta como complicaciones de una gastroduodenostomía y una gastroyeyunostomía. ¿Por qué? Entender por qué se produce esto es mucho más sencillo. Está relacionado con procedimientos quirúrgicos, estos dos. Y si ustedes recuerdan lo que hemos visto en clases pasadas, existen algunos mecanismos antirreflujos, ¿no? Justamente el píloro también puede considerarse lo que es un mecanismo antirreflujo, pero no entre lo que es el estómago y el esófago, sino entre lo que es el intestino y el estómago, ¿sí? Recuerden que el píloro también va a ser un esfínter, que en este caso va a evitar lo que es el reflujo del contenido duodenal hacia la estructura gástrica. Ojo, no se confundan con enfermedad por reflujo gastroesofágico, por si acaso, ¿no? Entonces, en este tipo de procedimientos se realiza lo que es una sección del estómago. Vamos a suponer acá, ¿sí? Se realiza esa sección y se realiza lo que es una gastroduodenostomía. Se elimina ese mecanismo de defensa que va a evitar lo que es el reflujo duodenal
Y bueno, a través del procedimiento quirúrgico, como no existe el tono tan propio y tan característico del píloro, el contenido duodenal lo refluye con facilidad hacia la estructura gástrica. Y eso es lo que origina esta gastropatía química. ¿Sí? De eso, doctores, nada más. Y como complicaciones tenemos a la enfermedad ulcerosa, que como ya les había explicado en clases pasadas, bueno, en este caso podríamos tener la úlcera gástrica y lo que es la úlcera duodenal. Las manifestaciones clínicas, bueno, prácticamente son las mismas. Tenemos lo que es dolor opresivo, ese dolor urente, puede ser de tipo cólico, que generalmente se presenta cuando el estómago se encuentra vacío. Y este probablemente es un síntoma que nos va a ayudar a diferenciar una úlcera gástrica de una úlcera duodenal. Cuando el estómago se encuentra vacío, duele, pero cuando el paciente ingiere alimentos, disminuye el dolor. Eso es típico de aquellos pacientes que presentan úlcera gástrica. Pero si el dolor, por ejemplo, se incrementa con lo que es el consumo de alimentos, en este caso, la úlcera es duodenal. ¿Sí? Vuelvo a repetirles. Realizar lo que es el diagnóstico por clínica de este tipo de patologías es sumamente difícil, porque las manifestaciones son las mismas. Entonces, para estudiar y saber qué tipo de complicaciones o lesiones se encuentran a nivel del esófago, estómago, duodeno, qué mejor que los estudios de imagen, como la endoscopía digestiva alta, para establecer si es que existe o no alguna de estas alteraciones, ¿no? Ahora, si ustedes recuerdan y lo relacionamos un poquito con nuestras clases de semiología, las manifestaciones clínicas pueden ser muy variadas y se van a encontrar en relación a las complicaciones propias de la úlcera. ¿Recuerdan cuáles son las complicaciones de una úlcera? Hemorragia, perforación, La perforación. penetración y estenosis. Si es que se complica con una hemorragia, presentará el paciente lo que es hematemesis, presentará lo que es melena. Si el débito de la hemorragia es pequeño, la sangre oculta en heces, por ejemplo, ¿no? En caso de que exista lo que es una perforación, ya sabemos que es una perforación, afecta a todas las capas, existe lo que es un dolor intenso, existe lo que es mayor malestar, etcétera, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede en caso de que existe estenosis? El paciente presentará, dependiendo de dónde se encuentra la alteración, por ejemplo, algunas alteraciones sugestivas o algunos síntomas sugestivos de lo que es un proceso obstructivo, ¿sí? Entonces, fíjense que varía mucho, ¿no? El tratamiento consiste en identificar cuál es la causa de las úlceras. Si la causa, por ejemplo, está relacionada con lo que es infección por Helicobacter pylori, entonces el tratamiento consiste en erradicar, ¿no?, lo que es la infección por Helicobacter pylori. Si va a estar relacionado con el consumo de alcohol y AINES, entonces de la misma forma, ¿no? Ya sabemos qué hacer en este tipo de situaciones. ¿Listo? Sin embargo, existen algunas situaciones, les comento, donde, a ver, para que me entiendan de mejor manera, dependiendo la patología que presenta el paciente, debemos neutralizar el ácido a través del uso de antiácidos. Les pongo un ejemplo. Existen personas que desarrollan enfermedades autoinmunes, por ejemplo, reumatológicas, que necesariamente deben consumir AINES para disminuir la inflamación, para evitar lo que es el dolor muscular y articular, ¿sí? Prácticamente durante toda su vida. En estos pacientes, si les retiramos, por ejemplo, la medicación, el proceso inflamatorio de sus articulaciones llega a ser mayor, la degeneración articular es mayor y obviamente que nuestro paciente va a sentir dolor intenso, ¿no? Cuando nos encontramos frente a este tipo de situaciones,
Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Neutralizar el ácido gástrico. ¿Y cómo neutralizamos? ¿Qué es lo que harían ustedes, doctores? ¿Qué diferencia existirá entre neutralizar e inhibir? Eso es lo que vamos a hacer en este tipo de situaciones. ¿Inhibir no será a mayor escala, doctor? A ver, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos que disminuir Neutralizar. la secreción de ácido, ¿sí? Vamos a disminuir la secreción de ácido y vamos a neutralizar lo que es el ácido. Por ejemplo, lo que hemos visto, doctores, todo ese tiempo, vamos a utilizar ranitidina, que son antagonistas de los receptores de histamina tipo 2. Vamos a utilizar en este tipo de pacientes los inhibidores de la bomba de protones, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer en este tipo de pacientes. Y por ejemplo, para aliviar lo que son las molestias, utilizamos algunos fármacos que son muy comunes de utilizar en la práctica clínica. Por ejemplo, el carbonato de calcio. Por ejemplo, lo que es el hidróxido de aluminio. Por ejemplo, lo que es el hidróxido del magnesio. En nuestro país tenemos algunos fármacos, no recuerdo el nombre, que se los venden en las farmacias como antiflatulentos, ¿sí? Que justamente tienen asociaciones de estos dos últimos que les he mencionado, hidróxido de aluminio e hidróxido de magnesio. O se puede utilizar también el sucralfato, que es muy frecuente. El sucralfato lo que hace es formar una película protectora desde la porción superior del esófago hacia la estructura gástrica, ¿sí? Es una sal de sacarosa que contiene también lo que es aluminio sulfato. Y tiene la capacidad, vamos a poner como ejemplo esta imagen, de adherirse a lo que es esa lesión ulcerosa y obviamente evitar lo que es un mayor daño, ¿sí? Bueno, dependiendo la causa también, si ustedes recuerdan, si nuestro paciente consume AINES, les había mencionado, ¿por qué no podríamos otorgarle este tipo de fármacos que son los agonistas, por así decirlo, de la prostaglandina E1 como el misoprostol, ¿no? Sin embargo, tienen sus contraindicaciones. Este tipo de fármacos como el misoprostol está contraindicado en mujeres jóvenes. Ya sabemos por qué, ¿no? Porque tiene una alta capacidad de inducir justamente a lo que son abortos. Acá les muestro esta clasificación de Forrest, ¿sí? Que es una de las muchas que van a estudiar en sus clases de gastroenterología, que sirve para clasificar en este caso lo que es el sangrado, ¿no? Fíjense, la de tipo 1A es un sangrado activo en chorro, ¿sí? Podríamos decir que es la más peligrosa porque el débito de la hemorragia es grandísimo. El 1B, un sangrado activo en capa. 2A, un vaso visible. 2B, un coágulo adherido. 2C, una mancha plana pigmentada. Y 3, una úlcera de base limpia, ¿sí? No vamos a hacer hincapié mucho en estas clasificaciones porque ustedes van a ver en sus clases de gastroenterología, su docente les va a explicar 20 clasificaciones sobre lo que son úlceras. Entonces, por el momento no vale la pena, ¿no? Tenemos esta clasificación de Johnson, en la cual nosotros vamos a poder establecer lo que es la ubicación de la úlcera. Observen acá, que es una de las más usadas, ¿no? Grado 1, ubicado a nivel de la curvatura menor, como pueden observar, ¿no? La de grado 2, como ustedes observan, gástrica y duodenal. Grado 3 es prepilórica. Grado 4, yuxtaesofágica. Y la de grado 5 relacionada con AINES. Especialmente sugieren lo que es gran malignidad porque se encuentran ubicados a nivel de lo que es la curvatura mayor, ¿no? Algunos ejemplos. Nada más. Bueno, y como les estaba mencionando, ¿no? El tratamiento consiste en neutralizar el ácido, en inhibir el ácido
y en proteger la mucosa. Para neutralizar, ya sabemos qué hacemos, ¿no? Buscamos lo que es un efecto inmediato. Para inhibir, los antiácidos, inhibidor de la bomba de protones y los antagonistas de histamina tipo 2. Y como protectores de la mucosa, sucralfato y los análogos de las prostaglandinas. ¿Listo? Nada más. Bueno, ya vamos terminando. De la misma forma, algunas palabras de lo que es el síndrome de Zollinger-Ellison, que va a producir o va a manifestarse con clínica de una enfermedad acidopéptica. La forma de realizar el diagnóstico es a través de los estudios de imagen. Entonces regresamos a lo mismo que les había explicado, ¿no? Como las manifestaciones clínicas son prácticamente las mismas, se somete al paciente a lo que es un estudio endoscópico y muchas veces se observa una tumoración única. Esa tumoración única muchas veces se encuentra ubicada en lo que es el cuerpo del estómago. Puede tener otras ubicaciones, obviamente. Podríamos decir que un gran porcentaje se encuentra a nivel del duodeno, como están observando, 50-80%, y un 50% son malignos, son tumores hiperproductores de gastrina. ¿Sí? Cuando es único, recibe el nombre de síndrome de Zollinger-Ellison. Y cuando son múltiples, cambia de nombre. Recibe el nombre de neoplasia endocrina múltiple tipo 1. ¿Sí? Esas son las características, son múltiples. Entonces, fíjense, algo característico en este tipo de pacientes, por ejemplo, que nos van a ayudar a realizar el diagnóstico con precisión, es someter a un estudio histopatológico. Entre estos dos, el más común, recuerden, Zollinger-Ellison. En un porcentaje más bajo, un 20% aproximadamente, corresponde a la neoplasia endocrina múltiple tipo 1. ¿Sí? Volvemos al ejemplo de su compañera del grupo B que me decía, yo tengo un gastritis, se ha descartado lo que es un autoinmune, se ha descartado lo que es una infección por Helicobacter pylori. Y bueno, mi doctor me ha dicho en aquel momento que son alteraciones gástricas debido al estrés. Esto es real. Una de las causas, por ejemplo, cuando ya descartamos todo, Helicobacter pylori, autoinmune, etcétera, capaces de producir, por ejemplo, estas gastritis, es el estrés. Se encuentra altamente relacionado. Puede ser este estrés al que estamos sometidos día a día, emocional, físico, etcétera, o puede ser un estrés fisiológico verdadero, ¿no? Y es algo frecuente que ustedes van a observar, especialmente dentro del servicio de cuidados intensivos. Aquellos pacientes que son sometidos, por ejemplo, que son internados en el área de terapia intensiva, se les da como tratamiento ranitidina. ¿Por qué se les otorga este tipo de tratamiento? Porque debido al estrés fisiológico al que son sometidos, son capaces de desarrollar úlceras gástricas y duodenales, ¿no? Y a esas se denominan las denominadas úlceras de Carling. Que no es la primera vez que hacemos mención a esto. Si ustedes recuerdan, habíamos hecho referencia cuando hemos hablado de shock hipovolémico, cuando hemos hablado, por ejemplo, de insuficiencia renal aguda. Aquellos pacientes que presentan lo que es pérdida importante de sangre, aquellos pacientes quemados, por ejemplo, son capaces de desarrollar. Ya sabemos por qué, ¿no? Algo que les había mencionado en aquella ocasión es que uno de los sistemas que se sacrifican para que funcionen otros órganos y otras estructuras de forma adecuada es el sistema gastrointestinal, que como ustedes recordarán, les había mencionado, contiene del 20 al 25% del gasto cardíaco. Bueno, en este caso no existe lo que es un flujo sanguíneo adecuado y ya sabemos a qué nos lleva eso, ¿no? Disminución del bicarbonato, disminución en la secreción de moco, un incremento en la producción de hidrogeniones y obviamente se elimina lo que es ese mecanismo de defensa, que es la barrera mucosa gástrica, y el paciente es más susceptible a desarrollar este tipo de lesiones ulcerosas, ¿sí? Por eso, les repito nuevamente, es frecuente que el paciente que sufre estrés fisiológico verdadero, especialmente aquel que se encuentra internado en la sala de cuidados intensivos, reciba
este tipo de tratamientos con antiácidos, ranitidina, para evitar este tipo de complicaciones, ¿no? Y tenemos las denominadas úlceras de Cushing, que es frecuente también en alteraciones que cursan con estrés fisiológico intenso, especialmente en aquellas personas que han sufrido traumatismos cráneoencefálicos. Bueno, traumatismos cráneoencefálicos que sean capaces de producir un incremento de la presión intracraneal, porque al existir lo que es un incremento de la presión intracraneal, existe lo que es la estimulación de los núcleos vagales, que hemos hablado tanto en esta clase, y eso estimula a lo que es una mayor producción de úlceras gástricas, ¿sí? Porque, bueno, en este caso, cuando se estimulan estos núcleos vagales, es un estímulo justamente para una mayor producción de ácido, que como ya habíamos visto al inicio de la clase, es un agente endógeno lesivo de la mucosa gástrica. ¿Listo? También a los pacientes con TEC, ustedes van a observar en la unidad de cuidados intensivos que se les trata justamente debido a esta razón con antiácidos como la ranitidina. ¿Sí? ¿Qué más, doctorcitos? Nada más. ¿Alguna duda o pregunta que tengan hasta acá? Pero Doc, también el otorgar ranitidina ayuda a proteger contra las altas cargas de medicamentos, ¿verdad? ¿Cómo así? A ver. Porque muchas veces he visto que para internar a algunos pacientes, dentro de su esquema farmacológico para la internación, se les otorga ranitidina como un protector gástrico. Y alguna vez he preguntado el por qué y un doctor me dijo que era por el tipo de medicamentos que va a recibir y por la gran carga de medicamentos que podría recibir para evitar, como usted dijo, alguna alteración. Bueno, a ver, si pensamos desde un punto de vista que va a funcionar como protector, estaríamos equivocados, ¿no? ¿Por qué? Porque no funciona como un fármaco que produzca una película protectora, ¿sí? A diferencia de lo que es el sucralfato. El sucralfato funciona como una película protectora. Si vale el término, simula el funcionamiento de la barrera mucosa gástrica, ¿sí? Lo ideal es mencionar así, funciona como una película protectora. La ranitidina no tiene ese efecto, no funciona como una película protectora. Sin embargo, es muy utilizado y es verdad lo que tú dices, ¿no? Les dicen, sirve como un protector gástrico. Protector gástrico en el sentido de que va a inhibir lo que es la producción de ácido clorhídrico, ¿no? Hemos puesto el ejemplo en esta clase de por qué otorgamos este tipo de tratamiento. Va a disminuir lo que es la producción de ácido clorhídrico. ¿Sí? Ya sabemos haciendo qué, ¿no? Bloqueando los receptores de histamina tipo 2, que son aquellos responsables de estimular a la gastrina y producir lo que es mayor producción de ácido clorhídrico. Ojo que no todo tipo de fármaco es capaz de inducir a lo que es una lesión de la barrera mucosa gástrica. Si es que el paciente dentro del tratamiento es tratado con fármacos no esteroideos que son frecuentes en la práctica clínica o algunos fármacos esteroideos tienen esa capacidad justamente de inhibir la síntesis de prostaglandinas, ¿sí? Entonces se le da al paciente tratamiento con ranitidina como protector, entre comillas, no para formar lo que es una película protectora, no para estimular en este caso lo que es una mayor producción de moco, producción de bicarbonato. Esa palabrita protectora, entre comillas, bueno, hace referencia a que estos fármacos probablemente que están recibiendo nuestros pacientes van a eliminar, ¿sí?, lo que es la barrera mucosa gástrica, y el fin de acá de la ranitidina sería de disminuir lo que son las concentraciones de ácido y evitar lo que es mayor lesión del tejido gástrico como tal, ¿no?
Ese sería el mecanismo de acción, ¿sí? Formar así una barrera protectora, no. Protector Entonces, gástrico en el sentido de que disminuye la producción de ácido. entonces, mejor dicho que protector gástrico podría ser un profiláctico de la pirosis. Bueno, no, tampoco es lo correcto, ¿sí? Tampoco es lo correcto. Sí se puede utilizar como, bueno, a ver, les pregunto a ustedes, esto ya lo hemos visto en clases pasadas. ¿Qué tipo de fármaco nosotros utilizamos para evitar justamente lo que es una producción de ácido? ¿Cuál era la diferencia entre el uso de ranitidina y omeprazol? De estos dos, ¿cuál se utilizaba como profiláctico? Vamos a utilizar la palabra que nos ha mencionado su compañero. Ranitidina. A ver, doctores, ranitidina u omeprazol. ¿Cuál se consumía antes de los alimentos? El omeprazol. El omeprazol, ¿no? Es el que tiene ese mejor efecto, les había mencionado. No es adecuado utilizar el término profiláctico, pero te entiendo qué quieres decir, ¿no? Vamos a utilizar, sí, podríamos decir, como terapia profiláctica para evitar este tipo de situaciones lesivas a nivel de la mucosa gástrica, ¿no? ¿Qué más? Pero no es el término adecuado, ¿listo? Tampoco hace referencia a protector. Esto ustedes lo van a ver con mayor detalle en sus clases de gastroenterología, ¿sí? Les entiendo, sé qué quieren decir. Obviamente va a proteger a lo que es la mucosa de presentar ciertas complicaciones. Pero como protectores gástricos tenemos fármacos muy bien diseñados como el sucralfato, ¿no? Pero los otros prácticamente se encargan de disminuir, vuelvo a repetirles, lo que es la producción de ácido clorhídrico, ¿sí? ¿Qué más, doctorcitos? ¿Qué más? ¿Qué más? Nada más. Bueno, les llamo lista entonces. Si no hay preguntas ni dudas. Bueno, ahora espero que me hayan comprendido, ¿no, doctores? Utilizan, varios de sus docentes van a utilizar esos términos. Protector, ¿sí? Sirve como protector, pero ya saben con qué mecanismo. Disminuyendo la producción de ácido. Generando lo que es una película protectora, no. ¿Sí? A ver. Atentos a la lista. Avan, Presente, doctor. Acebo, Presente, doctor. Argote, Presente, doctor. Arraya, Presente, doc. Valderrama, Presente, Barral, Barriga, Presente, doctor. Bilbao, Presente. Castellanos, Castellanos presente. Daza, Presente, doc. Encinas, Encinas presente, doctor. Ferreira, Presente, doc. Flores, Presente, doctor. Flores Loza, Flores Navia, Presente. Gamboa, Gómez, Gutiérrez, Gutiérrez Sedi, Presente, doctor. José, Presente, doc. Guaita, Presente, doctor. Ibarra, Presente, doctor. López, López presente, doctor. Márquez, ¿dónde está? Miranda, Miranda, presente, doctor. Miranda Francisco, Presente, doctor. Muñoz, Doc, se le cortó su internet. Milipu, Presente. Ortega, Ortuño, Presente, doctor. Toño, presente, doc. Ortega, no lo escuché. Parco, Presente, doctor. ¿Me Presente, escucha? Parco, doctor. Pérez, Pérez presente, doctor. Pizarro, Presente. Riva, Presente, doctor. Cavado, Presente, doctor. Sánchez, Presente, doctor. Ticona, Ticona, Vacaflores, presente, doc. Vaca Flores presente, doctor. Velarde,
Velarde, presente, Doc. Félix. Presente, doctor. Zambrano. Presente, doctor. Zamorano. Presente. Centeno. Presente, doctor. Dado. Presente, doctor. Leandro. Y Hacha. Doc, me dejó ausente. Alejandra Gutiérrez. ¿Por qué no responde Alejandra? No se Sí le duerme. respondí. Es que siempre pasa un Gutiérrez primero y después vengo yo. Doctor Flores Loza, se me cortó la conexión. Igual se ha dormido, eso es mentira, Flores Loza. Sí, si lo hubiera cortado, no doctor. hubiera accedido. Entonces. A ver, ¿dónde está Gutiérrez? No se duerman, doctores. Voy a revisar su tiempo de conexión. A ver. Más. No hay más. Listo. Doctor Nos vemos, chicos. Ortega. Tengan buen día. Doctor. Chao, chao. Sí, es Ortega, no se preocupe. Gracias. Hasta luego, doctor. Gracias. Doctor, hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor.